permítanme comentar un poquito algo que un pastor dijo sobre esta parábola. Falleció no hace mucho, me parece, no sé si el año pasado, norteamericano, escritor de varios libros, Sproul. Y él dijo algo interesante sobre esta parábola, porque cuando uno lee el título de la parábola en la mayoría de nuestras Biblias, ¿cómo dice el título? Los obreros de la viña. Entonces ya el título condiciona de alguna manera nuestro acercamiento a la parábola, colocando como eje central de ella los obreros que trabajan en la viña. Y el pastor, en este caso Sproul, dice: no, decía él, no, si pudiera cambiar este título no cambio. El título es un agregado al texto bíblico, a los originales, que nos facilita el manejo del acercamiento a un pasaje, los capítulos, los versículos. ¿Me entiendes? Los versículos, los capítulos, los títulos que tiene su Biblia no son inspirados. ¿Ya? No son inspirados. Entonces él decía, si pudiera cambiar el título le pondría no lo que dice los obreros de la viña, porque ellos no son el tema central. Los obreros que trabajan en la viña no son lo más importante. El que es importante, por lo menos como personaje en esta parábola, es el Señor de la viña. Él es el importante. Y eso, decía el pastor, es súper determinante para orientar nuestra mirada cuando leemos una parábola como esta. ¿Ya? Acuérdense que esta parábola tiene varios temas muy importantes. Algunos de ellos hemos ido abordando, trabajando. La soberanía de Dios, el juicio final, la justicia de Dios, en contraste con la justicia humana. Aquí me detengo un poquito porque durante la semana se generan diálogos. Y he tenido varios diálogos y conversaciones, apreciaciones distintas, miradas sobre esta parábola. Y alguien me decía que evidentemente el Señor de la viña es injusto. Es injusto. ¿Y por qué? Le pregunté. ¿Por qué? ¿Por qué miras en esta parábola al Señor de la viña como injusto? Porque sí. No es posible que los que trabajaron todo el día, que recibieron en acuerdo mutuo un denario, ¿cierto? Cuando llegó la tarde, ya la noche, para terminado el día, para arreglar el día laboral, no es posible que los que trabajaron una hora o menos reciban lo mismo. Eso es injusto, decía. Eso es injusto. El tema de la justicia de Dios en contraste con la justicia nuestra percepción de justicia, es un tema interesante en la parábola. ¿Ya? Pero hay otros temas que van surgiendo en la parábola. Por ejemplo, el tema de la importancia de la actitud. Hay una cuestión de actitud aquí, en la parábola, las actitudes. ¿Ya? Y alguien me ayudó a poder ver, dentro de estos diálogos que van surgiendo durante la semana, a poder ver lo que yo no lograba ver en esta parábola. ¿Ya? Estamos hablando un poquito con la línea que hemos ido siguiendo. Ya, a lo mejor si alguien se sumó hoy día le va a costar quizá un poquito. Pero mire, alguien me decía, pastor, estos últimos que trabajaron, que llegaron a trabajar una hora y que recibieron el sueldo del día, un denario era el valor de un día de trabajo. ¿Ya? Estos últimos que trabajaron una hora o menos
que recibieron el sueldo de un día de trabajo. ¿Cómo cree usted que van a llegar al otro día a trabajar? ¿A qué hora cree usted que van a llegar a trabajar? Y me pareció súper interesante ese diálogo. Súper interesante. ¿A qué hora cree usted que van a llegar a trabajar? Si es chileno, si es chileno, rodeado por esta cultura nuestra, ¿a qué hora cree usted que va a llegar a trabajar? ¿Va a llegar a las 10:30 a tomar cafecito? ¿Marcó tarjeta primero? Sí. Marcó tarjeta primero, después toma el cafecito. ¿A qué hora va a llegar? Eso. Va a llegar tarde, pues, pastor. Va a llegar tarde. Entonces, sí, tiene sentido. Tiene cierta lógica. Pero para el que tiene conciencia de que lo que recibió fue de gracia, cuando debería habérsele pagado 1/10 del día de trabajo, pero se le pagó el día completo, lo que correspondía como justo era que recibiera, colóquele usted el valor de una hora, 3.000, 4.000 pesos. Hora, día de trabajo, puede ser. A lo mejor lo que debía recibir como coequivalente, como justo, uno diría ya, 3.000 pesos, 2.500 pesos, porque no alcanzaste a trabajar una hora, pero no fue esa la paga. La paga fue el día completo. Entonces, para quien tiene conciencia que lo que merecía era una paga proporcional a su trabajo, es decir, la justa retribución, pero para el que tiene conciencia que recibió más de lo que merecía, para ese que tiene conciencia, entonces no va a llegar a las 10 ni a las 12. ¿A qué hora va a llegar? A primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de que aquello que recibió fue simplemente generosidad, fue gracia. Y es la gracia la que motiva, la que despierta, la que genera la gratitud. Y por gratitud a aquel que me pagó más y me dio más de lo que merecía, por gratitud a él, entonces llegaré temprano. ¿Entiendes? Y me pareció interesante porque ahí hay una cuestión de actitud. De actitud. Y finalmente, mire, hay otro tema que es la gracia, que es un tema que hemos ido tirando pinceladas en el desarrollo de esta parábola. Y quiero invitarle a decir al Señor: abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Permíteme no solo comprender, sino que quiero atesorar en mi corazón tu palabra. Dame de tu gracia para ser un hacedor de la palabra. Pedimos tu ayuda, Señor, en esto que hemos dicho. Queremos que tu presencia en medio nuestro nos cautive con la palabra, nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente. Que no solo seamos oidores de la palabra, sino, como dice Santiago, podamos incorporar la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, se pueda internalizar la palabra de tal manera que conjuntamente con ser oidores podamos ser hacedores de ella.
Cautiva nuestra mente en esta hora, atrápanos por la palabra, llévanos cautivo a la obediencia de ella. Que tu Espíritu Santo pueda moverse en libertad en medio nuestro. Que este tiempo en la palabra sea un tiempo de regocijarnos también en el Dios que nos habla. Por Jesucristo tu Hijo oramos. Amén. Muy bien. La soberanía de Dios. Hablamos ya un poco de eso, ¿se acuerdan? Y permítanme avanzar rápido, porque la soberanía de Dios está presente en esta parábola. Acuérdense que la parábola nos dice que hay un padre de familia que tiene una viña y que salió temprano, muy temprano, a buscar trabajadores para su viña. Y los primeros que encontró, logró hacer un contrato con ellos, tipo 6, 7 de la mañana. Y en ese contrato, él les propone, yo les voy a pagar tanto, y llegan a un acuerdo conforme y van a trabajar. Pero el dueño de esta viña sale después, como a las 9 de la mañana, y encontró a otros, y les dijo, ¿quieren ir a trabajar? Ya, vamos, y les pagaré lo justo. A mediodía volvió a salir y encontró a otro y les dijo, ¿quieren trabajar en mi viña? Sí, vamos, y les pagaré lo justo. A las 3 de la tarde, después eran como las 5 o 6 de la tarde, volvió a salir y encontró a estos últimos. Y les dijo, ¿quieren trabajar en mi viña? Y yo les voy a pagar lo que corresponde. Y fueron a trabajar. Pero cuando llegó la noche, 7 de la tarde, 6:30, 7 de la tarde, cuando llegó la noche, el dueño de la viña envió a su mayordomo y le dijo, anda y arregla cuentas con los trabajadores. Pero comienza a pagarles a los que echaron último hasta los primeros. Los postreros primero comienza a pagarles y después a los que fueron contratados a primera hora del día. Entonces los que trabajaron una hora o menos, recibieron no solo lo que era justo, sino que un adicional del día de pago completo. Y así fueron ante el mayordomo, rindiendo cuentas, y se les fue pagando a cada uno. Entonces los que entraron a trabajar primero dijeron, mira, a estos que trabajaron una hora o menos, les pagó un día completo. Entonces, ¿cuánto nos irá a pagar a nosotros que trabajamos todo el día? Entonces, cuando llegó el mayordomo a arreglar cuentas con este grupo que empezó a trabajar a primera hora, les pagó lo acordado. Aquí está. El denario, en eso habíamos acordado, ni un problema. Entonces, se molestaron. Y le dijeron, eres injusto. Esto no está bien. No corresponde. Y el señor de la viña le dice, a ver, ¿dónde está mi justicia? Hicimos un convenio, un trato. Cumplí con la parte de mi acuerdo. ¿Te pagué menos de lo acordado? No. Entonces, ¿por qué me llamas injusto? ¿O acaso tienes envidia de estos otros? Y miren lo que dice el verso 15. Dice lo siguiente: no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Eso es soberanía, hermanos queridos. Este padre de familia que tipifica, que representa en algún sentido a Dios, el dueño de la viña, puede hacer lo que quiera con lo que le pertenece. Él es el dueño de la viña. ¿Acaso no me es lícito
hacer lo que quiero con lo que es mío? Absolutamente sí. Y eso es soberanía, hermanos. Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera con su viña y como quiera. Él puede contratar a quien quiera, Él puede buscar a quien quiera y puede pagarle como quiera. Él es el Señor de la viña. Eso es soberanía, hermano. Por eso yo le decía que uno de los temas que trata esta parábola o que aborda tiene que ver con la soberanía. Y la soberanía hay que entenderla, como ustedes pueden ver ahí, como aquello que le es propio a Dios, por derecho. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y de la forma que quiera, porque Él es soberano. Es el derecho que Él tiene por ser el dueño. Hace lo que quiere, como quiera, a la hora que quiera. Y en esa soberanía, Dios no tiene que rendirle y darle explicaciones a nadie. ¿Está de acuerdo con esa definición? Bien. Soberanía. Pero vamos un poquito más. Mire, cuando hablamos sobre las implicancias de la soberanía de Dios, quiero mencionar esto. La soberanía de Dios implica que Él tiene el control de todo. Pablo dice amén. ¿Estamos de acuerdo con estas definiciones? ¿Ya? Soberanía, Él hace lo que quiere, como quiere, a la hora que quiere, de la manera que quiera, y no tiene que darle explicaciones a nadie. La soberanía de Dios debe ser entendida como aquel que tiene el control de todas las cosas. Es decir, nada escapa a su gobierno. ¿Estamos bien? Muy bien. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, hermanos queridos, inevitablemente desde la praxis tenemos que llegar a esto. Porque no estamos hablando simplemente de conceptos teóricos. No. No estamos hablando de definiciones doctrinales respecto de quién es Dios. Por cierto, sí. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, desde la praxis, hermanos, tiene que ver con otras cuestiones más profundas. Con aquello que hemos escuchado aquí de nuestro hermano Manuel. En esa soberanía de Dios, Él puede hacer contigo, conmigo, con este universo, con este planeta, con nuestras vidas y todo lo que rodea nuestras vidas, Él puede hacer como quiera. ¿Entiendes? Entonces ya la soberanía de Dios está dejando de ser un concepto que estamos definiendo. Estamos dejando de entender la soberanía de Dios simplemente como una definición teológica o conceptual. No. Ahora estamos llegando a una cuestión de implicancia de la soberanía de Dios contigo, conmigo. Porque cuando te llega una noticia, cuando te enfrentas a una crisis, cuando vives una experiencia de dolor, cuando sufres una pérdida, cuando te toca experimentar un accidente inesperado, cuando te llega una mala noticia, entonces la fe tiene que aprender a vincularse con la soberanía de Dios. Amén. ¿Me entiendes? No es simplemente una cuestión de definición doctrinal teológica que puede estar bien elaborada y definida y bien entendida. Te estoy hablando de que la soberanía de Dios tiene implicaciones con tu vida y con aquello que rodea tu vida y nuestras vidas.
Él es soberano para hacer lo que quiera con tu vida. Con la mía, soy parte de eso. Dios te puede quitar, déjame decirte, lo que más amas. Y tendrás que experimentar el dolor de la pérdida. Ahí está la soberanía de Dios. Mire, aún en medio de tu vida en caos, está la soberanía de Dios. Y te lo ilustro porque si no lo has vivido bien, ha sido parte de la soberanía de Dios que aún no te ha permitido vivir esto. Pero déjame decirte que hasta donde logro conocer a Dios, Él no ha cambiado en su metodología para trabajar en nuestras vidas. Hay cosas que nunca vamos a entender de Dios y nunca vamos a poder explicar. Pero suele ocurrir, como ocurrió en la vida de Job, que no solo vas a experimentar una pérdida o un dolor. Suele ocurrir que tras una te va a llegar otra y otra. Job le llegó la mala noticia a sus hijos, le llegó la mala noticia que sufrió la pérdida de sus bienes, después sus animales, una y otra y otra y otra y otra. Y comenzó a experimentar lo que es el dolor de la pérdida. Y déjame decirte, cuando te comienza a llegar una tras otra, tras otra, tras otra, es entonces el gran desafío de tu fe, es conectarla con la soberanía de Dios. ¿Cómo se conecta tu fe en medio de una suma de crisis, de dolor, de pérdida, de golpes? Se da cuenta que hablar de la soberanía de Dios no es simplemente una definición conceptual. Job tenía que aprender a conocer las implicancias de la soberanía de Dios en su vida. Y cuando hablamos de las implicancias de la soberanía de Dios en nuestras vidas, tiene que ver con esto. Dios tiene el control de todo. Y lo más complejo, hermano, porque mire, lo que yo les estoy diciendo, logre usted discernir aquello que Dios le está hablando, aquello que usted puede tomar para su vida, de aquello que no. Usted tiene esa hermosa libertad. Cuando uno está sentado ahí, tiene esa maravillosa libertad de tomar lo bueno o desechar lo malo. Y sabe, mire, le decía que Job había conocido solo la prosperidad de Dios, solo el bienestar de Dios. Pero Dios es soberano en lo bueno y Dios es soberano también en aquello que llamamos malo. Por eso Job dijo, recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos. Entonces, una crisis de salud, una crisis de trabajo, una crisis personal, una crisis de enfermedad, una pérdida de algo, una pérdida de cualquier situación, todo aquello que te cause dolor, no deja de estar fuera del control de Dios. No. Y yo insisto, hermano, el tremendo desafío es cómo conectar la fe que tenemos a la hora de una crisis. ¿Cómo la conectas?
Mire, Pablo dijo en la carta a los romanos, y déjame decirte que lo que te va a sostener en medio de una suma de crisis o en el caos de tu vida en el que te encuentres, que Dios sigue gobernando ahí, aún en medio del caos. Él sigue gobernando, hermanos queridos, porque Él es soberano. Yo les decía a un par de domingos atrás, discúlpenme que me apasione por este tema, pero en esa soberanía de Dios, que no pretendo explicar completamente, porque Dios es inescrutable, pero en esa soberanía de Dios, Él tiene la prerrogativa de intervenir en tu vida, en lo que está alrededor de tu vida, como quiera. Y gloria a Dios por aquellas veces que Él interviene como respuesta a nuestras oraciones. Mire, he visto, y lo experimenté el año pasado, en un propio proceso personal, frente a la partida de mi madre, con un cáncer del mismo tipo que tiene nuestro hermano Manuel. Pero mire, lo que le quiero decir con esto, es que, a la mamá, lo que le quiero decir con esto, es que, a ver, Dios en su soberana voluntad puede escuchar tu oración cuando le pediste sanidad. Y Él imparte su gracia y poder y te sana. Pero Dios en su soberana voluntad, Él puede y tiene la facultad y la prerrogativa de decir, ¿sabe qué más? Samuel, te escuché, gracias por tu oración, pero no voy a hacer como me pides. Él es soberano. Entonces Dios interviene. Tiene que ver con la soberanía de Dios. A veces Dios se retira y deja que los acontecimientos de la historia de nuestras vidas ocurran y sigan ocurriendo. Dios simplemente se retira. No deja estar presente, deja que los acontecimientos sigan y los comienza simplemente a supervisar. Él supervisa. No interviene. Sigue gobernando, pero se retira, se ausenta. Él es soberano. Job no entendían. Y aquí nos vamos a encontrar con una cuestión humana que no quiero satanizarla ni decir que esto está mal, pero hay una cuestión humana en ti y en mí, natural, de querer entender, comprender las realidades y las distintas realidades de dolor, de experiencia que estamos viviendo. Esa es una cuestión natural, querer entender. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me golpeó esto a mí? ¿Por qué una tras otra y tras otra? Y era lo que Job quería entender. Y buscó respuesta. Y a mí me maravilla un poco, y insisto, discúlpenme en este apasionamiento, pero Job llega a decir a sus amigos, ustedes que me hablan de un Dios justo, díganme dónde está, porque lo único que quiero es encontrarme con ese Dios que ustedes me están predicando. Porque quiero preguntarle algunas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y déjame decirte que cuando se trata de la soberanía de Dios, no siempre vamos a encontrar respuesta al por qué. No. ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué una tras otra? Y no siempre vamos a encontrar respuestas. Por lo tanto, lo único que te queda ahí ya no es la capacidad lógica de análisis y de reflexión. Y Dios no está en contra de eso. No, porque lo que Dios quiere ahora es que surja tu fe. Eso es lo que el Señor quiere. Que surja aquello que el diablo no puede destruir. Que surja en tu corazón aquello que te puede dar vida y esperanza, la fe. Eso es lo que Dios quiere.
que aprendas a crecer en fe, que aprendas a confiar en la soberanía de Dios en medio de las crisis. En fe. En fe. Pablo, vuelvo a Romanos, capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Y aquí no hay que ser muy experto en lenguaje ni tener un nivel alto de comprensión lectora, pero cuando dice todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y todas las cosas es todos los eventos, sucesos, acontecimientos, situaciones que vivan, todas las cosas nos ayudan a bien. Qué maravilloso eso, hermano. Porque ahí surge la fe en esa soberanía de Dios, en la bondad de Dios, que sin entender, sin comprender, aunque uno intenta respuestas, buscarlas, sin comprender quizás, sin una situación de crisis o de dolor, sin entender en profundidad, sin encontrar todas las respuestas que quisiera, aún así uno aprende en fe a descansar en esa soberanía de Dios y en la bondad de Dios. Y uno puede decir, aunque no entiendo esto, pero creo que aquí hay algo bueno. Porque eso es lo que dice tu palabra, que tú encauzarás todas las cosas para nuestro bien. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces ya no entras a un proceso de respuesta a partir de una lógica racional que es válida. No, ahora entras a encontrar respuestas mediante la fe en la palabra, la fe en la bondad de Dios, la fe en este Dios soberano que tiene todas las cosas en su mano. Tu vida y todo lo que rodea nuestras vidas están en las manos de Él. Y que todos los acontecimientos Él los encausa para nuestro bien. Aunque no entiendo nada. Soberanía de Dios, hermanos queridos. Él hace como quiere, de la manera que quiere, de la forma que quiere. Él puede hacer lo que quiera con tu vida, déjame decirte, con nuestra vida, con mi vida. Pero agrego algo más respecto a esta soberanía de Dios, que Él puede hacer lo que quiera. Es que si conoces a Dios, eres su hijo, eres su hija, todo será para tu bien. Dios no tiene otras intenciones con tu vida que no sea tu bien. ¿Lo crees? Dios no tiene otras intenciones con tu vida que no sea tu bien. Entonces, el dolor que tiene es para tu bien. La enfermedad que a veces nos golpea es para nuestro bien. Las pérdidas que sufrimos son para nuestro bien. Las veces que lloramos es para nuestro bien. La crisis que estás viviendo es para tu bien. Soberanía de Dios. Hermanos, el juicio de Dios en esta parábola. El énfasis, usted recordará este versículo, cuando llegó la noche, entonces el dueño de la viña, el padre de familia, le dijo al mayordomo, anda y paga. Terminó el día. ¿Se acuerda usted la simbología del día, de la vida?
aprendimos un poquito acerca del horario en los tiempos de Jesús, un poquito distinto al nuestro, pero nos permite comprender mejor, porque hay toda una secuencia horaria desde que se inició el día hasta que termina. Los primeros trabajadores fueron contratados bajo acuerdo como a las 6, 7 de la mañana. Los últimos como a las 5 de la tarde. Es todo el día. Y después llegó la noche y llegó la hora del pago. Y una de las cuestiones interesantes en esta parábola es que el dueño de la viña, este padre de familia, no es el que va a pagar. Envió al mayordomo. Él va a pagar. ¿No le parece interesante eso? ¿Sabe lo que dice la palabra? Si este padre de familia representa a Dios en esta parábola, este mayordomo nos representa a Cristo. Jesús dijo en sus últimas palabras: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Es decir, el Padre le transfiere al Hijo, a Cristo, toda la autoridad y todo el poder. El Padre a nadie juzga, sino que la capacidad de juzgar se le ha dado al Hijo. Y eso es lo que Juan logra ver en el libro de Apocalipsis. Y vi un jinete, habla del trono, habla del caballo blanco, y el que lo montaba en su muslo y en su vestidura tienen un nombre escrito: el fiel y verdadero, Rey de Reyes. He aquí el fiel y verdadero, el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Sabe qué? El juicio se le ha dado al Hijo, a Cristo. Y un día, y tenemos que decirlo, por lo menos lo digo en lo personal, cada vez más cercano llegará el día de la paga. Cristo vendrá. Vea cómo está este mundo. Cristo vendrá. Y vendrá con la autoridad y el poder transferido por el Padre. Pablo dice, Filipenses capítulo número 2, que a Cristo, si bien es cierto, fue humillado, pero fue exaltado sobre todo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es decir, todo, hermano, ha quedado subordinado a la autoridad de Cristo. Todo. Y un día vendrá el Señor y pagará. Se terminará el día, llegará la noche y el Señor pagará. Quiero avanzar un poquito. Esto es lo que vimos. Si me permiten unos minutitos más, miren, porque hay un par de cuestiones que quiero comentar de esto. Voy a leer, miren, está ahí en la parábola. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido, llegado a acuerdo, ¿cierto?, con los obreros, en un denario los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, es decir, como a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, esto es mediodía, 12 hora nuestra. Y después salió a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, esto es como a las 6 de la tarde, cerca de las 5 o 6 de la tarde,
Saliendo cerca de la hora 10ª, halló a otros. Todos aquellos que fueron contratados, todos los trabajadores estaban necesitados. Todos. Los que fueron contratados desde muy temprano, como aquellos que tipo 5 o 6 de la tarde lograron trabajar 1 hora o quizás menos. La necesidad era común para todos. ¿Entiendes? Si uno observa bien el relato del pasaje, se va a dar cuenta que todos aquellos que estaban desde muy temprano o tipo 5 de la tarde, la necesidad de trabajo era la misma. La necesidad era común para todos. Y sabe, Jesús habló de las necesidades humanas. Mateo capítulo número 6, Sermón del Monte. Jesús habló de las necesidades humanas. Y ahí le dedica a Jesús un párrafo interesante. La última parte del capítulo número 6 de Mateo. Y Jesús habla aquí de las necesidades básicas humanas. Hay un personaje que se llama Maslow, que él escribió una pirámide de las necesidades. No voy a comentar eso. Pero Jesús habló aquí también de las necesidades humanas. Y habló de las necesidades básicas humanas. Y Jesús habla, el comer, el vestir, son parte de las necesidades básicas humanas. ¿Y no es acaso todos los días el comer y el vestir una preocupación? Sí, pues. Es una preocupación. El comer y el vestir. Y es una cuestión de preocupación cotidiana que tiene que ver con nuestras necesidades básicas, sí. Es una preocupación cotidiana. ¿Ya? El comer, el vestir, son parte de las necesidades básicas. Jesús habla de eso. Permítanme contarle un poquito por qué sufro cuando se trata de cuestiones como el comer. Ustedes me ven delgado, o relativamente delgado, ¿ya? Pero sufro con el pan. Sufro con el pan. Y yo difícilmente funciono en la mañana, aunque sea muy breve, pero yo tengo que tomar un cafecito en la mañana y un poquito de pan o algo. Tiene que haber un desayuno, aunque sea pobre, pero tiene que haber. A veces obligaciones temprano o viajar temprano, pero aunque sea apurado, pero tiene que haber. Si no me tomo un cafecito y un pancito en la mañana, es como... Para mí eso es terrible. Para mí eso es terrible. Jesús habló de las necesidades básicas, insisto, como el comer, como el vestir. Mateo 6, último párrafo. Y Jesús dijo, ¿qué tan importante para ti y para mí son estas necesidades? Mucho. A tal punto que Jesús dijo, miren, por favor, los lirios del campo, miren las aves de los cielos, miren por favor el pasto, la hierba, las plantas. ¿Cómo Dios está preocupado de sustentar estas cosas? ¿Por qué entonces se afanan excesivamente y preocupados de tal manera que contaminados en su mente se afanan por estas cosas? Y ahí viene un comentario súper interesante. Jesús dice, ¿no valéis vosotros mucho más que todas estas cosas? Entonces, quiero comentar de Mateo 6 dos cosas. Jesús coloca de manera maravillosa, magistral,
el valor del ser humano como tal. Tú y yo como persona valemos mucho más de lo que comemos o de lo que vestimos. Entonces, lo que Jesús está diciendo, si logra comprenderlo, tú y yo, el valor que tenemos no es por aquello que cargamos, ni por la marca de la ropa que vestimos. No, tu valor no te lo da la marca de algo que poseas o cómo te vistas, de tu ropa, de mi ropa. No, Jesús lo que está diciendo es que el valor lo tienes simplemente por ser creado, ser humano. Eso es lo que está diciendo. No valéis vosotros mucho más que todas estas cosas. Cuando uno va logrando entender la profundidad y las implicancias de esto, que las tiene, tú vales mucho y eres de valor incalculable para Dios. Amén. Y finalmente Jesús dice ahí en este pasaje de Mateo 6, no hagan como los gentiles. Que su mayor interés y preocupación está con estas cosas. Más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán, que tienen su valor, que tienen su importancia, que tienen su ubicación en la vida, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tremendo eso. Entonces lo que Jesús hace ahora sale de las necesidades básicas diarias y nos transporta a una necesidad trascendente en la vida del ser humano. No está hablando ahora de las necesidades básicas que tienen su valor, su importancia, su ubicación. Ahora Jesús está hablando de una cuestión de mucho más valor que la ropa o lo que comemos. Está hablando de cuestiones trascendentes. ¿Cómo? ¿Dónde vamos a ir después de la muerte? ¿Qué va a pasar con tu alma, con la mía? Una vez que llegue el día del juicio. ¿Qué va a pasar? De eso está hablando Jesús ahora. De necesidades trascendentes, como su reino. Jesús está hablando ahora de la espiritualidad del ser humano. Pero sabe, nadie va a buscar a Dios, porque es una cuestión lógica. Nadie va a buscar a Dios y su reino mientras no se sienta necesitado. Si no hay conciencia de la necesidad de Dios en tu vida, Él no será prioridad de nadie. Y déjame decirte, hay mucha gente que vive su vida, entre comillas, normal, porque Dios no es prioridad, no es una cuestión de interés ni de búsqueda. Pero más allá de que lo hagas o no lo hagas, Dios sigue siendo Dios y soberano. Y un día Él demandará de cada uno de nosotros. Y nadie busca, insisto, si no se reconoce necesitado. Por eso, y mire, esto es un principio de vida transversal. Lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hay leyes que son transversales, de vida que son transversales. Como la ley de la física o la ley de la física o de la gravedad, estas son leyes transversales, pero son leyes de vida. Dice que el corazón contrito y humillado, necesitado de Dios, Él no desprecia. Esa es una ley de vida. Nadie buscará a Dios si primero no se reconoce necesitado de Él. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? Tuvo que llegar a un punto donde se reconoce necesitado, a un punto de crisis profunda y de miseria,
de la miseria humana y de la miseria del mal olor que le rodeaba. Y es en ese punto de crisis donde él se reconoce necesitado. Sí, Señor, te necesito. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti, perdóname. Eso surge siempre desde la conciencia de la necesidad. Si uno no se reconoce necesitado, no lo buscará. Porque hay una cuestión natural nuestra. Es querer arreglar nosotros mismos nuestra propia vida. Y déjame decirte que a veces Dios va a conducir tu vida a un punto donde tus recursos y esa intención de tu mente lógica, racional, de tu corazón duro, tiene que quebrarse. Para que únicamente podamos decir: Señor, te necesito, como cantábamos. ¿Se acuerdan lo que cantábamos? Te necesito. Entonces operará el poder de Dios y su gracia. Mire, ¿se acuerdan el énfasis en la lectura que marqué en rojo? El padre de familia es el que sale a buscar. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida nos hablan de eso. Es el padre de familia el que sale a buscar. Y este padre de familia, lo hemos dicho, tipifica y representa a este Dios maravilloso, que en su amor y bondad y misericordia sale en todo horario del día buscando y tocando puertas. Es el Padre que sale, ponga ojo con eso. Mire, yo entiendo que a veces uno no necesariamente expresa o formula las preguntas o las interrogantes de manera correcta, pero uno usa esta expresión, y lo escuché muchas veces: el día, haciendo una memoria, el día que me convertí a Cristo, el día que me convertí al Evangelio, el día que yo me convertí, el día que yo me convertí. Es mi opinión personal. Ni tú ni yo tenemos el poder acá adentro de convertirnos, a menos que el Padre salga a buscarnos y nos lleve. Me identifico con esa oveja descarriada que deambuló, que se descarrió, que se desvió, y que herida, golpeada, maltratada, magullada, no puede volver por sí mismo. A menos que el Padre, tipificado por este pastor, recorra, camine, vallado hasta que la encuentra y la carga en sus hombros y la trae de vuelta a la vida. Hermanos queridos, debes saber que Dios es el que salió a buscarte. Y miren, voy a decir lo siguiente: y Él no se rendirá. Va a seguir insistiendo. Y como la mujer que perdió esa moneda y la busca diligentemente, así también Dios te buscará, no te dejará. Y entiendes, por favor, que las circunstancias de dolor son la metodología de Dios
para llegar a tu corazón. Te está buscando simplemente eso. Nada más que eso. Y sale desde temprano, sale a todo horario, mediodía. Y como dice Apocalipsis, y con esto quiero cerrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y Dios es el que sale. En esta metáfora dice que Dios golpea la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es decir, Dios está hablando. Está hablando. Está hablando. Está hablando. Y metafóricamente como que Él llega a una casa y nos encontramos adentro y Él está afuera hablando. Y después toca la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. No se va a rendir, no se va a rendir, seguirá buscándote. Y mire, finalmente, decirte que Dios no te va a obligar. Porque hay algo que Dios siempre va a respetar y nunca va a violentar. Es la libertad humana. Él hablará, tocará la puerta. Pero aquí hay un ejercicio de la libertad humana. Las puertas, como en la mayoría de las épocas, se abren de adentro. El que está adentro tiene la llave. El que está adentro puede tomar la manilla. El que está adentro, antiguamente las puertas las vi, usaban una tranca. El que está adentro saca la tranca y puede abrir la puerta. A veces, déjame decirte, que esto representa de alguna manera las puertas de nuestro corazón. Y le ponemos tranca, nuestro corazón se va poniendo duro, los golpes de la vida o las circunstancias de dolor van haciendo mella en el corazón. Y sabe, una de las cosas que he visto el corazón puede, y esto es metafórico, puede ponerse duro y criar callosidades que lo hagan insensible. Y algo ocurre en las callosidades, eso lo vemos en los pies. La gente que es especialista en el área, podólogo, no sé, podrá exponerlo mejor que yo. Pero algo ocurre en las callosidades que los terminales nerviosos pierden toda sensibilidad. Y hay gente que en su corazón ha terminado por crear callosidades insensibles. Y la palabra dice que Dios tiene el poder de transformar ese corazón de piedra en corazón de carne. En un corazón sensible. Te invito a colocarnos en pie.